Es cierto que tengo algunos conocimientos, más que por una cuestión académica, ¿no? digamos, de permanencia en lo académico, sobre la cuestión de la relación entre feminismo, género, mujeres y ecología política, ¿sí? Es más, digamos, como el resultado de un interés personal que no necesariamente lo he proyectado en lo académico siempre, pero pensé que quizá esta podía ser una ocasión para compartir con ustedes en la cátedra ambiental algo de lo que conozco, ¿sí? Entonces, yo creo que incluso en esta sede, en la universidad, seguramente conozco a personas, a profesoras que seguramente son mucho más preparadas y que han trabajado de un momento, de un tiempo más largo, temas similares. Sin embargo, bueno, pues creo que lo que puedo compartir con ustedes serviría para ampliar su mirada a las cuestiones del pensamiento ambiental, ¿cierto? En cierto modo, uno percibe, como, digamos, como un observador externo un poco, que a veces en los asuntos de medio ambiente se centran mucho más en cuestiones técnicas, sí, en cuestiones, digamos, de unos conocimientos muy específicos desarrollados en áreas de la biología, de la ingeniería, y a veces tiene la percepción de que los conocimientos no expertos, es decir, los otros saberes que existen y que funcionan y que, digamos, son parte de la realidad social, quedan un poco en el margen de ese tipo, digamos, de gran conocimiento acerca de los problemas ambientales o de los asuntos ambientales. En ese sentido, pues yo orienté mi presentación tratando de resituar, ¿sí?, esos otros conocimientos no expertos dentro de un debate de lo ambiental, que es un debate técnico, sin duda, que es un debate que involucra lo científico también, pero que también es un debate que involucra lo político, lo social, ¿sí?, junto con lo académico. Quiero empezar poniendo unos videos. Voy a tener como que hacer la operación de irlos subiendo a la línea de YouTube porque no me los capta directamente de la presentación del PowerPoint. Quiero empezar poniendo unos videos que de alguna manera enmarcan y son como un ejemplo del tipo de asunto que quiero transmitir, que quiero compartir con ustedes. Son dos videitos cortitos de una... la señora tiene formación como física nuclear, ¿sí?, como física teórica, y después se convirtió con el tiempo en una muy reconocida a nivel internacional activista del movimiento ecologista, pero también del anticolonialismo, ¿sí?, de la crítica a la modernidad, de la crítica al capitalismo, que se llama Vandana Shiva, es una señora de la India. Son dos videos muy cortitos de Vandana Shiva donde se refleja un poco la relación que ella tiene con este asunto del problema ambiental, del problema del ecologismo, del problema del ecofeminismo. Ella es una persona que fue muy importante porque fue una de las pioneras de este tipo de movimiento, de reflexión política y social del ecofeminismo, aunque, como digo, actualmente su pensamiento se ha ido derivando hacia cuestiones más centradas en asuntos más concretos como la cuestión de la autonomía alimentaria, la cuestión de la diversidad de la vida. En ese sentido, creo que estos dos videos representan muy bien lo que ella está haciendo actualmente, pero también me sirven como introducción para el asunto que yo quiero trabajar. Y después tengo otros dos videitos cortitos, un poquito más largos, de una autora española que se llama Yayo Herrero, que es filósofa, y bueno, Vandana Shiva también tiene formación en filosofía, y de alguna forma también Yayo Herrero mira el problema del surgimiento del ecofeminismo como un problema político, como un problema de economía política, ¿no?, de ecología política. Entonces quiero que le pongan como atención. Es importante que bueno, el de Vandana Shiva está en inglés, pero tiene subtítulos, y hay otro que lamentablemente está en inglés hablando, en francés traduciendo y los subtítulos en castellano. Entonces, bueno, vamos a tratar de poner entonces un poco de atención para que no se nos pierda nada de este.
Vamos a ver. Ahí se me pasa la pantallita justo, ¿no? Constantly happening, and seed is the ultimate embodiment of continuous creation. In one little seed is an entire tree, and not just one plant, hundreds and thousands, but even more importantly, not just plants for the next generation, but plants forever, because from the seed comes the seed, comes the seed, comes the seed. In our language, we call seed bij. Ja is life, and bi is that in which life arises on its own forever. And when we sow a seed, we say a very simple prayer. May this seed be exhaustless, because seed is not supposed to get exhausted. So the two very unique characteristics of seed are, one, to regenerate, and the second is to multiply. So it's in the very nature of seed to never run out. Now that's how nature has constantly created enough for people's need and enough for the future. And there's been no difference between the seeds and grains we eat and that which we save for seed in an ecological farming. Now as long as farming was done for food and for taste and was done so farmers have livelihood, that's how it worked. You grew a crop, you saved some seed, you ate the rest, and you continuously had food. But a few decades ago, the big companies who had created chemicals, the chemicals that were used in the war, which were then used in agriculture, pesticides, herbicides, they started to get into the seed sector. And they said, it's not fair that farmers save seeds, because they're stealing from us, because we could make all this money. And that's how the corporations think just now. They first work out how they could make money, and if they can't, they define that as theft. I'll give you an example. Canada did not want to sell its water. Company wanted to buy its water and sell it in California. Canada said, we don't want to sell it. They sued the country. They sued British Columbia and said, you're stealing our profits. Now these chemical companies did the same with seeds. They said, we have to have laws that prevent farmers from saving seeds. And normally when something so crazy is introduced in society, a very fancy word is created. They defined a term called intellectual property rights. And they said seed is their intellectual property. In order to define seed as their property, the companies realized that first they will modify it slightly. And that's why they created genetic engineering and transgenics. So that they bring a gene from a bacteria and put it into the plant and say, now we've made something new. Now we are creators, therefore we are owners. The fertility of the seed comes out of pollination. So in fact, for the next generation of the seed, you need fertilization, and fertilization is communication. It is a commons. It has to be shared. But by declaring it as intellectual property, sharing becomes a crime, saving becomes a crime. Now, as I said, genetic engineering is because of patenting. And the patent means no one else can use, make, produce, distribute it, what they have patented. And because patenting is related to collection of royalties, like rents, but you know, people collect rents from houses. Monsanto collects rents from the next generation of plants. The result of all this has been that today Monsanto controls, one company controls 95% of all genetically engineered sow seed sold anywhere in the world. And because they want to sell the seeds on which they can
collect royalties, they spread these transgenic seeds. So there are right now only 4 kinds of crops that are spreading: corn, canola, soya, cotton. India used to have 200,000 rice varieties, 1,500 mango varieties, hundreds of thousands of banana varieties. All that diversity disappears because everything's becoming corn and soya, corn and soya, corn and soya. Because the whole idea of genetic engineering was to own seeds and life, now the companies don't have to use the argument that they have engineered the plant. They're just taking over ownership of plants. And these companies are now buying up all the local seed companies, so that there's nothing but a monopoly. Only 5 companies control all the seed supply of the world. But seed is what makes food. So when you control the seed, you control the food. But because this is now about profits, someone has to pay for those profits. When nature gives us the seed, it doesn't collect a rent from us. When I go to seed collections with farmers, they share it free. So seed which belong to the farmers as a whole, as a community, now becomes property for which the farmers must pay the royalty to the company. And in conditions like India, a farmer who has to pay 10 times more for seed, and every year, because now seed is non-renewable, rather than renewable, it's been made non-renewable, the farmers are pushed into debt. 200,000 Indian farmers have committed suicide because they were deeply indebted because of these seed monopolies. So the whole issue of seed is important for many reasons. First, I think it's the most important ecological work to protect biodiversity. But how will you protect it if you don't have the seeds of biodiversity? Second, for farmers and rural livelihoods, if they don't have access to seed as a common public property, then we won't have small farmers. So protecting agriculture means protecting seeds. And finally, it's an issue of all of us who have to eat food. Everyone has to eat. If there is seed dictatorship, then the eaters have no choice of eating healthy food. Because the non-renewable seeds are toxic seeds. They're narrow in their diversity. Seed is the source of fertility. Now it's being made sterile. The prayer we say for seed, let this be exhaustless. Now the corporate prayer is, let this be exhausted every year so my profits are exhaustless. The profits of Monsanto doubled last year during the food crisis. They increased the price of their corn seed by $100 a bag. Now, so far they control, like I said, 4 crops totally, but they want to control all crops. If we haven't saved the seeds of those other crops, then we are not just in a seed dictatorship. What is worse, we will have very large-scale disasters because they aren't smart enough to be able to engineer seed for a changing climate, or for all the diversity of climates the world has. So we can't afford to let seed be reduced to a monoculture and a monopoly. We have to keep it diverse, and we have to keep it decentralized in people's hands. Bueno, es una señora polémica, ¿cierto? Y que habla con mucha propiedad. Vamos a ver otro videito cortito donde amplía y donde lo que ella trata de hacer es una conexión, ¿sí?, entre una serie de procesos globales de reducción de la biodiversidad de la vida, ¿sí?, de la biodiversidad de las especies animales y vegetales, con la política y con la democracia. Este es el que está en francés. Aujourd'hui, la démocratie est moribonde. La démocratie est censée être le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Pourtant,
Des millions de gens ont beau manifester contre la guerre, tous les gouvernements des pays riches envoient des troupes en Irak et en Afghanistan. À travers le monde, les gens disent « Empêchez les grandes banques de continuer à voler notre argent ». Mais les gouvernements se bornent à renflouer les banques et les gens se retrouvent plus vulnérables encore. Quand des entreprises influencent chaque décision gouvernementale, quand des lobbyistes se substituent au peuple, on obtient un gouvernement des entreprises, par les entreprises et pour les entreprises. Et le peuple est réduit au rang de quantité négligeable. C'est cette menace qui pèse sur la démocratie. Voilà pourquoi nous devons réinventer la démocratie et promouvoir ce que j'ai appelé la démocratie de la Terre. La mondialisation a changé la donne. L'agriculture s'est retrouvée exposée à l'avidité mondiale, à l'avidité de l'industrie agroalimentaire mondiale. Des multinationales comme Monsanto ont eu toute liberté de vendre des semences OGM brevetées aux agriculteurs indiens. Et parallèlement, des multinationales comme Cargill ont pu faire du dumping sur le marché indien et donc réduire le prix du coton, du pétrole, entre autres. La mainmise de Monsanto sur les semences a de nombreuses conséquences. Les semences, qui étaient autrefois gratuites, ou que les fermiers payaient 5 ou 6 roupies le kilo, leur coûtent maintenant 1800 roupies les 450 grammes, ce qui revient environ à 3600 roupies le kilo. Sur ces 1800 roupies, Monsanto récupère 1200 roupies de royalties. Le coton transgénique, appelé coton BT, est censé résister aux parasites. Mais comme cette technologie est violente et peu fiable, elle perturbe les mécanismes de défense propres à la plante, qui se retrouvent menacés par d'autres parasites. Quant au parasite ciblé, le ver de la capsule, il a maintenant développé une résistance. En fait, les attaques parasitaires augmentent. D'après notre étude, on utilise 13 fois plus de pesticides dans les plantations de coton OGM. Le coût élevé des semences et l'emploi accru de pesticides ont provoqué l'endettement des fermiers. Ils ne se sont pas endettés auprès du gouvernement ou des banques, mais auprès des agents des multinationales. Quand ces agents viennent prendre possession de leurs terres, les fermiers boivent du pesticide pour mettre fin à leur jour, parce que pour eux, la terre est une mère. Aucun fermier ne peut imaginer vivre sans la terre. Le jour où on vient leur confisquer leurs terres, à cause des dettes qu'ils sont incapables de payer, les fermiers se suppriment. Voilà l'histoire du suicide des fermiers indiens. 200 000 fermiers indiens se sont suicidés. Si l'on établit la carte des États et régions où se produisent les suicides, et la carte des régions où Monsanto vend son coton BT, on obtient la même carte. Même si Monsanto refuse d'admettre ce lien, les faits sont là, sur le terrain. En 1984, les événements m'ont poussé à m'intéresser à l'agriculture. Dans l'état du Punjab, la révolution verte était censée avoir été vecteur de prospérité et de paix. C'est sur ces valeurs que Norman Borlaug, son instigateur, avait reçu le prix Nobel de la paix. Au lieu de ça, le Punjab était déchiré par la violence. En 1984, il y a eu 30 000 morts et notre Premier ministre Indira Gandhi a été assassiné. Je me suis donc demandé pourquoi ce déchaînement de violence avait remplacé la paix attendue. Cette année-là, au mois de décembre, 3000 innocents qui dormaient dans les bidonvilles de Bhopal ont été tués par une fuite de gaz dans une usine de pesticides, propriété de Union Carbide et maintenant de Dow Chemical. Il y a eu des milliers d'estropiés et des enfants sont nés infirmes. Je me suis alors interrogée sur l'agriculture. Pourquoi ressemblait-elle à une guerre ? J'ai écrit mon livre « La violence de la révolution verte » après une étude complète sur le sujet. Ça m'a alors valu d'être invitée à des conférences, bien que n'étant pas agronome.
And at a 1987 En 1987, une conférence a réuni les grands noms de l'industrie, BASF, Bayer, Ciba et Sandoz. Ils ont exposé leurs projets d'avenir. 5 multinationales contrôleraient l'alimentation et la santé. La moindre semence serait brevetée et génétiquement modifiée. Je me suis dit, ce contrôle de la vie sur Terre est une dictature. Que puis-je faire ? Navdanya est un mouvement que j'ai initié en 1987. Ça veut dire 9 semences. C'est symbole de diversité. Mais ça signifie aussi le nouveau don. Les semences sont au cœur même du travail de Navdanya, parce que c'est ce qui manquait aux fermiers. S'ils ont leurs propres semences, les fermiers ne s'endettent pas, parce qu'ils n'ont ni semences ni pesticides à acheter. Nous avons donc créé des banques de semences. Et nous avons aidé les fermiers à renouer avec l'agriculture biologique et à trouver des débouchés équitables pour leur coton. La combinaison de ces 3 éléments, les semences, l'agriculture biologique et le commerce équitable, permet aux fermiers de gagner 10 fois plus que ceux qui cultivent du coton BT. Notre action a porté ses fruits. Les grandes fermes à soja et à maïs des États-Unis passent pour les formes d'agriculture les plus productives que l'humanité ait jamais inventées. Mais il n'est pas très intelligent d'insuffler 10 unités d'énergie dans un système pour produire une seule unité de nourriture. Ce n'est pas viable. En revanche, si on mise sur la biodiversité et ses effets induits, on peut produire 4 à 10 fois plus que ces exploitations industrielles américaines qui sont exportées à travers le monde comme un modèle d'agriculture de pointe. On ne peut pas raisonner en termes de rendement. Bien sûr, la monoculture qui se concentre sur une seule denrée aura une production supérieure, et la biodiversité produira moins de cette denrée donnée. Mais la biodiversité produit plus de nourriture à l'hectare que la monoculture. Nous avons des centaines de données chiffrées qui prouvent que les polycultures biologiques ont une productivité beaucoup plus élevée en termes de production de nourriture par hectare. La société actuelle a été construite sur l'idée que la nature est morte, d'où cette profonde crise de survie. Mais la nature n'est pas morte, elle est bien vivante, dans toute sa diversité. Prenez une poignée de terre. Elle contient des millions et des milliards d'organismes qui travaillent à rendre le sol fertile. Un sol vivant, voilà ce qui nous donne de la nourriture. Pas les toxiques produits par des usines explosives. Pas le phosphate, dont nos réserves ne sauraient excéder 20 ans. Pas les combustibles fossiles, déjà utilisés en quantité excessive. Les turicules de vers de terre apportent 7 fois plus d'azote que les sols classiques. 11 fois plus de potassium. 5 fois plus de phosphate. Un ver de terre qui, selon Darwin, est l'espèce la plus miraculeuse dont l'humanité ait jamais dépendue et est plus efficace que toutes les usines d'engrais du monde. Et tâchons d'en prendre conscience. C'est formidable. Les pollinisateurs reviennent, les oiseaux aussi. Nous produisons davantage de nourriture sans utiliser de pesticides. Et nous utilisons 70% moins d'eau qu'à nos débuts. Parce que le sol fertilisé par les vers de terre agit comme un réservoir dans lequel l'eau est retenue. Les réserves de semences peuvent être réduites à néant en une seule saison. Dans les régions où les fermiers se suicident, il ne reste plus de semences. Ni de semences de coton, ni d'aucune culture vivrière. Parce que Monsanto a lancé un programme de remplacement. On encourage les fermiers à livrer leurs stocks. Monsanto leur distribue même de l'argent contre leurs semences. Alors les fermiers se disent « Je leur vends les miennes et je récupère les leurs ». Tous les fermiers, les uns après les autres. Et au bout du compte, plus personne n'en a. En une saison, il y a pénurie de semences. En 20 ans, les réserves mondiales seront réduites à néant. Chacun aura beau être libre de faire ce qu'il veut, il n'y aura plus de semences. C'est pour ça qu'il faut interdire le brevetage des semences. L'humanité, dans sa grande majorité,
n'a aucune envie de poursuivre sur cette voie de destruction de notre avenir. On force les gens à s'engager dans ce projet d'anéantissement pour servir la cupidité à court terme d'une toute petite minorité. En premier lieu, l'humanité doit reconquérir sa capacité à concevoir la liberté, sa capacité à exercer une démocratie véritable et profonde. Ensuite, l'humanité doit aussi prendre conscience que l'homme ne peut sûrement pas être sur Terre pour s'enrichir et faire des profits. Préserver la vie de notre espèce, la vie de la planète, l'écosystème qui permet toute vie sur Terre, voilà l'objectif suprême qui doit guider notre action. Okay. Wow. Bueno, espero que lo hayan podido escuchar y leer los subtítulos, aunque estaban un poquito complicados. Bien, lo que Vandana Shiva está planteando en estos dos videos, si se fijan, es digamos, una extensión de la crítica a unas ciertas prácticas que reducen la diversidad, ¿sí? Una extensión de ese asunto a cuestiones que tienen que ver con cómo se construye la política, cómo se construye la democracia, ¿cierto? En ese sentido, a ver si yo ¿sí? El ecofeminismo, del que Vandana Shiva en los años 80 fue una de sus pioneras, es precisamente un movimiento y una forma de pensamiento crítico que trata de establecer ese tipo de conexiones, incluyendo algo que en estos videos no se ve de una manera muy directa, pero que cuando hable un poco de lo que dice Vandana Shiva lo van a entender mejor, que incluye la cuestión no solamente de la democracia en términos generales, sino de la democracia para las mujeres, es decir, de la igualdad de las mujeres y del estatus, digamos, subordinado de las mujeres en las sociedades a nivel planetario. Sin duda, a algunas personas, afirmaciones como las que plantea Vandana Shiva en los videos, les pueden parecer un poco resultado de una especie de teoría conspirativa de la malvada empresa Monsanto contra los agricultores, los pequeños agricultores del mundo. Sin embargo, también es cierto que a raíz especialmente de la Cumbre de la Tierra de Río de Janeiro en el 92, en el 93, de la firma de los protocolos de Kioto, de la digamos, de la gran divulgación que tuvo a nivel de la gente común y corriente, el documental presentado y avalado por el expresidente de Estados Unidos, Al Gore, de Una verdad incómoda, en el que hablaba sobre el cambio global, cada vez más gente va siendo capaz de hacer algunas de estas conexiones entre los modelos de desarrollo que hasta el momento se habían interpretado como los únicos modelos válidos que había para poder, digamos, sacar de la pobreza, para poder llegar a un desarrollo, es decir, una línea progresiva, ¿no?, de la humanidad hacia un mejor o a un mayor bienestar, y la realidad con la que, lamentablemente, con la que nos encontramos en la práctica, ¿no? Digamos, esa realidad que el sociólogo, filósofo alemán Ulrich Beck denominó la sociedad del riesgo, es decir, cada vez somos más conscientes de que vivimos en una sociedad donde somos menos capaces de controlar aquellos factores que nos generan inseguridad, ¿sí? Porque nos vemos más frágiles y más, digamos, más fragilizados frente a cuestiones como inundaciones,
cambios en el clima que no son como, ¿no? Cambios en la rotación de los climas que no responden a las continuidades que habitualmente se venían conociendo, tsunamis, digamos, cuestiones climáticas, ¿no? Atmosféricas sobre las cuales nos sentimos sin herramientas. Pues podemos votar cada 4 años en unas elecciones, pero no parece que nada de lo que podamos hacer en la práctica pueda cambiar, que mañana venga una gran tormenta y haya un derrumbe y se caiga un barrio o se desmorone algo, ¿no? Entonces, esa percepción de que vivimos en una sociedad donde cada vez los riesgos se incrementan y nuestros mecanismos como personas, como ciudadanos, para intervenir en el control de esos riesgos es cada vez menor, creo que avala un poco, ¿no?, el soporte sobre el que Vandana Shiva realiza esas afirmaciones que está realizando en el video. Bueno, entonces el ecofeminismo, entonces, como les decía, es una reflexión crítica y es una práctica también política que es deudora de tres áreas o de 3 corrientes, podríamos decir, también a su vez de reflexiones críticas, de críticas a la modernidad y de prácticas políticas que cada una tiene sus raíces y tienen su propia historia, pero que todas ellas se reúnen en cierta medida en torno a los finales de los años 60, principios de los años 70, y que ya a finales de los 70, la segunda mitad de los años 70 y principio de la década de los 80 del pasado siglo, ya empieza a tomar, digamos, como unos contornos y se empieza a ver como algo específico. Esas 3 raíces de donde viene, de donde surge ese ecofeminismo, son, por una parte, el feminismo tradicional, clásico, ¿sí?, que hunde sus raíces filosóficas, ¿no?, en la crítica o en la ampliación de la ilustración del siglo XVIII, incluso, podríamos decir incluso que del siglo XVII, el anticolonialismo, es decir, las luchas anticoloniales del siglo XX, y el movimiento ecologista o el ecologismo también de la segunda mitad del siglo XX. Sin duda, de los 3, el feminismo es el que tiene unas raíces históricas más profundas en cuanto a sus raíces filosóficas. El feminismo es un movimiento de crítica, un pensamiento crítico que surge como muy ya pulido y muy reconocible como tal en la primera mitad del siglo XIX, pero ya en las finales del XVIII, durante el periodo de la Ilustración, aparece como un reclamo que le demanda a los ideales de la Ilustración, ¿no?, que hablan acerca de que la razón debe ser digamos, la guía de la historia de la humanidad, del comportamiento humano. Entonces le reclaman la razón porque excluye a la mitad del género humano, que son las mujeres, y no por ejemplo, las excluyen de la educación o las excluyen del trabajo, por ejemplo, ¿no?, determinados tipos de trabajo que requieren una formación en particular. Y después, con la aparición, digamos, del mundo moderno en términos políticos, con el quiebre del antiguo régimen y la aparición de las ideas del contrato social y de la democracia, también es el feminismo quien le reclama a esa democracia, bueno, porque excluye también a esa mitad de la humanidad, que son las mujeres, es decir, porque no les da el voto, porque no las considera como seres capaces de discernir cuáles son sus intereses y de exponerlos públicamente y de poder, digamos, pelear por ellos en el foro de la política, que es donde se dirimen los intereses, el bien común y los intereses comunes. Esto es posible, como digo, debido a la aparición de la idea de una razón, es decir, de la idea de que la razón es, la razón que es el uso del buen sentido, de la capacidad de discernir lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es bueno y lo que es malo, es algo que en efecto pues está distribuido entre todos los seres humanos por igual y no es un patrimonio exclusivo de los hombres, aunque en la práctica, en las ejecuciones prácticas, digamos, de esa revolución ilustrada, de esas revoluciones burguesas de finales del siglo XVIII, principios del XIX, pues se establece como un principio, como una norma, la exclusión de las mujeres, ¿cierto? Entonces, bueno,
El feminismo como tal, movimiento organizado, articulado a una organización, ¿sí? Digamos con un planteamiento práctico de cosas que hay que hacer para lograr que a las mujeres se las reconozca la igualdad en la razón, la igualdad en el derecho a hacer política y a tomar decisiones en lo colectivo. Efectivamente pues aparece en la segunda mitad del siglo del siglo XIX, ¿sí? Con la Declaración de Pareceres, la Declaración de Sentimientos de 1848 de Seneca Falls, en el estado de Nueva York, donde se reúnen un buen número de mujeres del movimiento abolicionista, ¿no? El abolicionismo contra la esclavitud, y un buen número también de hombres que apoyan ese movimiento y que todos creen que hay un principio que debe atravesar la vida, que es la igualdad de los seres humanos, ¿sí? Ya sean mujeres o hombres, ya sean blancos o negros. Por su parte, el ecologismo y el anticolonialismo surgen como una decepción, ¿no? Como una toma de conciencia un tanto decepcionada, un tanto desencantada sobre esas mismas promesas, ¿no? Esas mismas promesas de la igualdad, esas mismas promesas de la razón que no se cumplen cuando las poblaciones, cuando los países son colonizados, ¿sí? Y sus recursos son expoliados por otras naciones, ¿sí? Y incluso también cuando las generaciones más jóvenes de los propios países ricos, de los propios países industrializados, son conscientes de que el modelo de la producción y de consumo no satisface las verdaderas o las necesidades que consideran más importantes, ¿sí? De convivencia y de solidaridad, ¿no? En ese sentido, todos estos movimientos convergen, ¿sí? El movimiento feminista tiene un periodo de auge hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, pero a medida que las mujeres van obteniendo el derecho al voto y la igualdad civil y la igualdad en derechos políticos, el movimiento decae y queda como un poquito planito, y todos esos movimientos resurgen juntos en lo que se llaman, digamos, la emergencia de los nuevos movimientos sociales que aparecen en los años 60 como una crítica al modelo occidental, a la modernidad occidental en general, ¿no? Y son nuevos movimientos sociales porque, ¿qué es lo que los hace nuevos? Lo que los hace nuevos es que se distinguen de los viejos movimientos sociales en que los antiguos movimientos sociales tenían como eje de la movilización, de la conciencia y de la crítica a las diferencias sociales, es decir, las diferencias de clase, ¿no? La oposición entre la clase obrera y la burguesía era el hilo conductor que había sustentado las grandes movilizaciones sociales del siglo XIX, mientras que estos nuevos movimientos sociales no tienen a la clase como único eje conductor, sino que están pensando no solamente en términos de clase, sino en términos también de otras identidades, ¿cierto? Esto que aparentemente pues como que se plantea como ese lugar central, ¿no? Donde convergen esas tres tendencias, no es algo que se produce de una manera espontánea ni de una manera natural. En gran medida, por ejemplo, durante toda esa historia anterior de raíces más profundas del feminismo, una buena parte de lo que se planteaba como la emancipación o la liberación de las mujeres tenía que ver con llegar a la igualdad con los hombres, es decir, llegar a la emancipación de las mujeres significaba llegar a ser como los hombres, llegar a poder tener la misma educación que los hombres, poder trabajar en los mismos trabajos que ellos, llegar a alcanzar las mismas posiciones en cuanto a en las jerarquías políticas, en los lugares donde se toman las decisiones, en las corporaciones, es decir, en todos los lugares de la producción de la sociedad, ¿no? Tanto de la producción del conocimiento como en la producción económica como en la política. En ese sentido, un asunto importante era que para poder acceder a ese mundo de los hombres, ¿sí? Las mujeres tenían que resolver previamente un mundo de mujeres que les había sido asignado tradicionalmente, que era el mundo de lo doméstico, el mundo de la crianza de los hijos, el mundo de la atención a las personas dependientes, es decir, el de la atención cotidiana, ¿no? La del día a día. De este modo, una aspiración de ese feminismo igualitarista de carácter ilustrado, de raíz ilustrada,
era emancipar a las mujeres para que dejaran de ser esclavas del hogar y esclavas del trabajo doméstico, ¿cierto? Con eso podrían estudiar, podrían trabajar, podrían ganar su propio salario, no tendrían que depender de un hombre, de ningún varón, ni de su padre, ni de su marido, ni de su hermano, ¿sí? Y en cierto modo la tecnología industrial, la industrialización, produjo ciertas tecnologías domésticas que ayudaron a muchas mujeres a emanciparse de muchos de esos trabajos domésticos, o por lo menos en teoría, ¿sí?, a hacerlos más llevaderos, ¿sí? No era lo mismo cocinar en el fogón de leña, que había que ir a buscar la leña, traerla, cortarla, partirla, hacer el fuego, chupar el humo todo el día para cocinar, que simplemente tener un fogón eléctrico o un fogón a gas, ¿cierto? No es lo mismo tener que lavar a mano la ropa de toda la familia de 10 hijos, ¿sí?, que lavarla en una lavadora con un detergente que tú le echas ahí, le das a un botón, ¿sí?, y la lavadora eléctrica lava sola. Muchos alimentos preparados, los alimentos envasados, los alimentos enlatados, la ropa fabricada de manera industrial, supusieron para las mujeres, para muchas mujeres, no para todas, ¿sí?, de alguna forma para una élite de mujeres que podían acceder a esos bienes de consumo, una mejor calidad de vida, es decir, una posibilidad de poder salir a conquistar ese otro mundo que les había sido negado, ¿cierto? Entonces, esa dependencia o esa relación importante entre la modernización y la tecnología que nos ofrecía la modernización, que en gran parte ofrecía pues unas cosas que eran de usar y tirar, ¿cierto? Es decir, no es lo mismo tener que, si una mujer tiene 14 hijos, o 7, o 6, o 5, ¿sí?, pues no es lo mismo tener que estar lavando pañales todos los días, que significa más o menos al cambio mediano de un niño normal que hace poposito normalito, ¿sí?, pues háganle cuenta que son como 6 o 7 cambiadas al día, ¿sí? No es lo mismo tener que lavar pañales 7 veces al día que utilizar 7 diapers y botarlos, ¿cierto? Y luego los botas a la basura y te quedas tan fresco. Entonces, claro, obviamente para muchas mujeres un aliviamiento, un alivio en esa carga de trabajo doméstico, en esas responsabilidades por el cuidado de los demás que les habían sido culturalmente asignadas en el mundo, ¿no?, en general, y en la cultura occidental también, pues digamos, disminuían con las ventajas que producía el mundo moderno, ¿no?, la tecnología, y así se vendieron, ¿no? Muchas veces, si uno observa cómo eran los anuncios de los electrodomésticos, todos esos anuncios se pasaban el tiempo señalando: señora, dedíquese al tiempo libre, salga con sus hijos a pasear, monte en bicicleta y no sé cuántas más cosas, porque no va a tener que realizar tantas cosas, porque aquí un spray le va a permitir que la grasa la quite sola y todo lo demás. Bien, este asunto, sin embargo, tiene otra cara, ¿cierto?, que las feministas también van a darse cuenta, y es decir, que el acceso a esos bienes industriales, a esos bienes de la modernidad, está restringido a un número bastante limitado de mujeres del primer mundo, o de mujeres ricas de los segundos, terceros mundos, que implica en cierta medida también un proceso de colonización, ¿sí? Es decir, son las mujeres burguesas, las mujeres ricas sobre todo, que pueden contratar una sirvienta doméstica o una empleada doméstica, quienes más fácilmente van a poder visualizar esas promesas de la modernidad, ¿sí?, porque la empleada doméstica en sí misma va a tener muchas más dificultades con su salario de explotación para poder acceder a esos mismos bienes, ¿de acuerdo? Más otros asuntos que ahora iremos viendo. Por otra parte, cuando se hace evidente y cuando aparece la sensibilidad acerca de que, bueno, de que los recursos no son infinitos, de que los recursos se agotan, y que hay una depredación de esos recursos en beneficio de unos estratos muy chiquitos de la sociedad, mientras todo el resto de la gente no se está beneficiando de esa modernidad, de esa tecnología, de esa industrialización, sino que antes, por el contrario, están recibiendo algunos perjuicios, como lo plantea, por ejemplo, Vandana Shiva.
surge la preocupación dentro del movimiento feminista acerca de, bueno, necesitaríamos para ser realmente un movimiento que tiende hacia la universalización de esa igualdad que nosotras postulamos, ¿no? Es decir, el feminismo desde un inicio se plantea como una aspiración de universalidad, ¿no? De que los principios que yo digo de igualdad para todas las mujeres no sean solamente para unas poquitas, sino que sean para todas. Pero cuando se empiezan a plantear esas posibilidades de igualación de todo el mundo, de universalización de esas ventajas, es cuando surgen los problemas. Es decir, es posible para todo el mundo, ¿sí?, exportar, ¿no?, extender esas ventajas para todo el mundo en un mundo de recursos limitados, y por otra parte las alternativas que nos proveen los críticos ecologistas, ¿sí?, los críticos anticolonialistas, que tienen muchas razones para ser críticos, es decir, esos modos de vida ecológicamente sustentables que nos están proponiendo, ¿dañarán las libertades adquiridas por las mujeres? ¿Serán un retroceso en términos de las libertades de las mujeres? Y es una pregunta legítima que se plantean, ¿sí?, y es una pregunta que está en el centro del debate del ecofeminismo, porque desde ya les digo, no hay solamente un pensamiento ecofeminista, sino que hay diversas corrientes, diversas vertientes. Entonces digamos que esa confluencia, ¿no?, en el centro, en esa parte de la intersección de los tres circulitos que aparecería el ecofeminismo, no es una aparición espontánea que se da de una forma natural, que viene de suyo, que se desprende de una manera lógica, sino que aparece con una pregunta, acerca de qué pasará con las libertades de las mujeres, con la igualdad de las mujeres en esas nuevas alternativas que requerimos realmente para pensar digamos, en modos de vida ecológicamente más sustentables. Bien, entonces, por una parte, todos esos movimientos están necesitados, ¿no?, de entenderse, llamados a entenderse, pero por otra parte su entendimiento no necesariamente es algo fácil. Bien, una de las críticas importantes del ecofeminismo, cuando surge, la palabra la produce por primera vez creo que se publica en 1980, una feminista francesa, Françoise d'Aubourn, luego les pongo el nombre por ahí, en un texto donde habla que se llama El feminismo o la muerte, el feminismo o la mort. Lo que se empieza a plantear, ¿sí?, es que el pensamiento occidental ha estructurado el mundo en una serie de dualismos o pares de opuestos o binomios opuestos que separan y dividen la realidad para hacernos comprensible el mundo de una determinada forma. El mundo se podría comprender con muchas otras categorías, pero digamos que el pensamiento occidental, que es hegemónico, que es el que se exporta, que es el poderoso, que es el que tiene medios de comunicación para exportarse a otras culturas, ¿sí?, ha planteado una mirada hacia el mundo estructurada en esos pares de binomios que aparecen ahí, entre otros, ¿cierto? Estos pares de conceptos que son discretos, es decir, que son discontinuos, no se plantea una continuidad entre lo femenino y lo masculino donde uno más o menos se sitúa en una cuestión intermedia, sino que se plantean como características discretas, es decir, como términos cerrados y opuestos entre sí. Son pares que no son equivalentes ni complementarios, sino que entre ellos se establece una relación jerárquica. Hay un término de los dos, ¿no?, del par binómico, que es el normativo y que encarna la universalidad, es decir, que son pares de contrarios con un valor desigual y que se asocian de alguna forma produciendo encabalgamientos entre sí. Encabalgamientos quiere decir que las cosas que se asocian a cada uno de los pares a veces se desbordan, ¿no?, lo que quiere decir ese par en concreto, y se desplazan hacia alguno de los otros que están ahí. Ahora voy a tratar de explicarlo un poco para que lo entiendan, de una forma con ejemplos más concretos. Por ejemplo, la concepción de que la cultura es una forma de superación de los límites que impone la naturaleza es una concepción que está en el corazón de la modernidad occidental, en el corazón de la Ilustración, ¿sí? La naturaleza se teoriza como algo que es preciso conocer en sus leyes
que es preciso dominar, controlar y exportar para poder perfeccionar un modo de vida superior y alcanzar un modo, y a ir alcanzando paulatinamente un modo de vida que de una forma lineal se plantea como que va desde lo más sencillo y atrasado hacia lo más evolucionado y complejo que es el mundo occidental, ¿sí? Entonces, cuando se teoriza el binomio cultura y naturaleza, las características que se asocian a la naturaleza se asocian a las mujeres, mientras que las características que se asocian a la cultura se asocian a los hombres. Un ejemplo muy sencillo y muy obvio de esto es que siempre se argumentó para denegar a las mujeres la entrada en las universidades y en los estudios superiores, así como para denegarles la entrada en la vida política, que las mujeres, como estaban por sus funciones mujeriles maternas biológicas, ¿sí?, tenían una razón disminuida. ¿Sí? Su razón era menor, su capacidad de raciocinio era menor, en ellas predominaban los impulsos emocionales y psíquicos y no eran capaces, y digo capaces en términos biológicos, ¿sí?, porque todas las personas tenemos capacidades diversas y unos alcanzan unos lugares y otros lugares, pero las mujeres como colectivo a nivel general, ¿sí?, de una forma abstracta y general, se planteaba que no eran capaces de adquirir el pensamiento abstracto y que por lo tanto sus cualidades intrínsecas y biológicas les impedían acceder al conocimiento, por ejemplo a la filosofía o a la ciencia. Es decir, que las mujeres eran muy buenas aplicando lo que los hombres podían teorizar, ¿sí?, y que ellas eran muy juiciosas y hacían muy bien la tarea, la plana, la repetían muy bien, y, ¿no?, para hacer cositas chiquitas que requirieran paciencia y repetición y todo, pero que ellas no eran grandes creadoras porque no podían pensar y porque les estaba vedado el pensamiento abstracto. Y esto es un pensamiento del siglo XVIII que se va repitiendo con diversas variantes a lo largo del tiempo, ¿sí?, hasta que, digamos, se encuentra una crítica importante en el pensamiento, en la crítica feminista, ¿cierto? Entonces, de alguna forma, esos binomios de opuestos se establecen de una manera así, de esa manera que planteo en esa lógica dicotómica del pensamiento occidental. Entonces, lo masculino, el hombre, se asocia con la cultura, lo femenino con la naturaleza, ¿no?, en relación, digamos, como a esa relación biológica más directa que a través de la gestación y de la maternidad las mujeres, digamos, tienen con la vida, al mismo tiempo que el hombre se relaciona con la cultura, lógicamente se relaciona con la razón, es decir, es la capacidad de discernir, la capacidad de racionar, lo que distingue a los seres humanos, digamos, en su versión más superior, ¿sí?, que son los varones, y mientras que a las mujeres se les asigna un mundo, digamos, más nebuloso, menos racional, relativo a las emociones y a las intuiciones. Mientras, en ese mismo orden de ideas, mientras a los hombres se les asigna el lugar del conocimiento científico, es decir, del conocimiento que se puede demostrar, que se puede someter a prueba, que es autocrítico, etc., a las mujeres se les relega a una serie de saberes tradicionales que por lo general son mirados como atrasados, como erróneos, ¿sí? Por ejemplo, en diversos países, inclusive también en Colombia, se han hecho estudios de cómo fue el proceso y las retóricas que se utilizaron, los mecanismos que se utilizaron, por ejemplo, para desplazar a las mujeres parteras del conocimiento acerca del cuerpo, de la reproducción, de la gestación, del parto y de la puericultura, para instalar en su lugar a médicos, ¿sí? Y cómo muchos de los conocimientos de las mujeres parteras fueron tildados de anacrónicos, atrasados, irracionales, oscurantistas, bueno, y todo un largo etcétera, digamos, en ese mismo campo semántico, mientras que la luz del conocimiento científico venía dado por el conocimiento científico médico, sobre el cual solamente podían ejercer una potestad los hombres, ya que a las mujeres les estaba prohibido entrar a la universidad, ¿sí? No podían acceder a las universidades. Creo que ese sería un buen ejemplo para ver esa distorsión, ¿no?, de cómo a las mujeres se las excluye
conocimiento científico y se las relega al lugar de esos saberes tradicionales. Es curioso también, por ejemplo, que dentro de ese conocimiento científico, durante mucho tiempo, mientras todavía las teorías pasterianas ¿no? de los gérmenes, de la existencia de los gérmenes, no estaban completamente divulgadas en el entorno científico, morían muchas más mujeres en los partos en clínicas que en los partos en su casa atendidos por parteras. Y morían mucho porque, como no se conocían, digamos, todavía las teorías, ¿no? el conocimiento pasteriano no se había divulgado, los mismos médicos que hacían la necropsia de los cadáveres atendían los partos sin higiene, porque como no se tenía en cuenta la cuestión de los gérmenes, entonces las mujeres se infectaban a mansalva y morían mucho más en las clínicas atendidas por médicos que en los partos atendidos por parteras, siendo que seguramente también los partos atendidos por parteras tenían sus dificultades. Pero como el equilibrio del poder, digamos, del poder de razonar y del poder de establecer las verdades no estaba del lugar de las parteras, sino que estaba del lado de la ciencia y del conocimiento médico, esta realidad nunca se reconoció, sino muchos años después, cuando hubo estudios de mujeres feministas que dijeron, pero vea, mire, esto pasó así. ¿Sí? Entonces, ese desplazamiento de esos saberes médicos tradicionales de las mujeres no fueron equitativos, ¿sí? No fueron del todo racionales. ¿Sí? Se produjeron porque había una jerarquía de poder que planteaba esta diferencia. La cuestión de lo público y de lo privado también, digamos, es como una extrapolación de esas ideas acerca de lo masculino y de lo femenino, ¿sí? Lo masculino corresponde al mundo del ámbito de lo público, el aspecto público de la vida, mientras que lo femenino está recluido dentro de lo doméstico, dentro del ámbito de lo particular, de lo privado. Igualmente, la razón se relaciona con las capacidades mentales, con la mente, ¿no? con eso que Descartes llamaba el res cogitans, ¿no? Es decir, la sustancia pensante que está emancipada del cuerpo, ¿sí? Y de hecho, todo el método científico, desde Descartes hasta la época contemporánea, que hay una crítica importante a la modernidad, se basa en esa misma idea, es decir, en que existe un numen capaz de pensar, ¿sí? Que está disociado, emancipado, separado de su corporeidad, ¿no? Es decir, de alguna forma Descartes decía que la sustancia pensante puede estar en cualquier lugar, pero que lo que hace la sustancia pensante no es su capacidad, digamos, de ser sensible, de ser sensitivo, sino por el contrario, es decir, debemos desconfiar de nuestros sentidos, debemos desconfiar del cuerpo, de esa parte de la res extensa, ¿sí? Y solamente fiarnos de ese numen que es filosóficamente el que, digamos, es la sustancia que es capaz de pensar. Entonces, estar emancipada de ese cuerpo. Y, en cierto modo, también se van encabalgando en pares de conceptos opuestos las ideas de libertad y de necesidad, ¿sí? Porque si la naturaleza, los saberes tradicionales, lo privado, el cuerpo, las mujeres, se encuentran en el lugar de la necesidad, es decir, en el lugar donde se resuelven las necesidades que alimentan el cuerpo, que alimentan lo material, ¿sí? La libertad es trascender esas necesidades. Nuestro concepto occidental de libertad es un concepto que se pone en pie sobre la idea fundamental de que es necesario para tener libertad estar emancipado de las necesidades. Les pongo un ejemplo muy concreto. Antes de que los movimientos obreros presionaran lo suficiente, ¿no? y protestaran bastante para que los hombres fueran incluidos en el derecho al voto, se consideraba que las únicas personas con derecho al voto eran aquellos hombres que tenían sus necesidades económicas y materiales cubiertas, ¿sí? Resueltas, por decirlo de alguna manera. Porque eran propietarios, porque tenían rentas de la tierra, porque tenían negocios, es decir, porque eran autónomos en cuanto a la gestión de sus recursos económicos, de sus recursos, digamos, materiales y monetarios, ¿cierto? Es decir, eso se llamaba el sufragio censitario. El sufragio censitario entonces implicaba que aquellas personas que no tenían esos problemas resueltos, y de aquellas personas que eran dependientes de otros, criados, asalariados, personas que vivían en tierras de otros, personas que vivían en la casa de otros, las mujeres casadas, que por definición
legal tenían limitados sus derechos para, digamos, administrar su propio patrimonio, y su patrimonio era administrado legalmente por sus esposos, estaban en el mundo de la necesidad, y eso hacía que no pudieran acceder realmente a ser personas libres. Y esa era la lógica que se imponía para plantear que el mundo de la libertad era un mundo que solamente se podía, digamos, alcanzar si las necesidades estaban resueltas, pero resueltas en otro lugar, es decir, que tenía que estar emancipado realmente de ese mundo de la necesidad. Bien, este asunto de la lógica dicotómica del pensamiento occidental y de la ciencia moderna lleva a una... digamos, va a ser criticado, ¿sí? Va a ser puesto en cuestión en la medida en que mucha más gente, por la observación, se va dando cuenta de que esas ventajas, digamos, esa libertad, digamos, toda esa parte, ¿no?, de los cuadritos que estaban a la izquierda, que correspondían con lo masculino, realmente no son accesibles, no solamente para las mujeres, sino para una gran parte de la población. Es decir, en los años 70 se emerge en el pensamiento también occidental una autocrítica, como una especie de desencantamiento, un desencanto de esa explicación acerca de que tomando en cuenta esa lógica y aplicando esa lógica a la ciencia, a la tecnología, se lograría un proceso de desarrollo que nos iría llevando linealmente, ¿no?, de más abajo hacia los estadios superiores, y empieza a cuestionarse muchos de los elementos que subyacen, digamos, a todo ese relato occidental acerca del desarrollo, de los modelos de desarrollo, de lo que se ha llamado también la ideología del progreso. En primer lugar, lo que se plantea es una crítica a ese antropocentrismo, ¿no? Es decir, a esa idea de la centralidad, ¿no?, o de que el ser humano es la especie superior de todas las especies vivas del planeta, y que en su beneficio o para su beneficio están creados el resto de las especies vegetales, animales y el resto de los recursos planetarios, ¿sí?, porque es, digamos, la cima de la evolución, que es otra forma de decir también la cima de la creación, ¿sí?, en cierta medida. Al mismo tiempo que se dan cuenta de que ese antropocentrismo, es decir, que una palabra que viene de antropos, ¿sí?, de humano, en realidad no es un antropocentrismo, ya que excluye, para empezar, excluye a la mitad de la humanidad, que son las mujeres. Entonces en realidad es un androcentrismo, ¿sí? No es antropos, sino es andro. Andro en griego significa hombre, varón, y es un androcentrismo que empieza a ser criticado. Pero además también comienza a plantearse que esas teorías, ¿no?, toda esa lógica dicotómica, toda esa lógica binaria sobre la que se construye el conocimiento, sobre la que se construye la ciencia en Occidente, también se ha construido en un contexto donde se mira hacia las otras, Occidente mira a las otras culturas para convertirlas en los otros, en esos otros que van a ser colonizados, ¿sí?, el siglo XIX, en la época de la expansión y de las grandes colonizaciones europeas y de las grandes expansiones que permiten a los países industrializados aprovecharse de los recursos naturales, de la mano de obra barata, ¿sí?, de esos países colonizados, con la justificación, con la explicación, podemos decir más o menos ingenua, pero una legitimación al fin y al cabo, que es a estos pobres ignorantes de estos países subdesarrollados, a estos pobres incivilizados, a estos pobres salvajes y bárbaros, vamos a llevarles la cultura occidental, vamos a acercarles, ¿no?, nuestra cultura más avanzada, más desarrollada, para que salgan antes de su subdesarrollo, para que salgan antes de su estado, digamos, de atraso, ¿cierto?
claro, digamos, mientras es la justificación y la legitimación de todos los procesos de colonización en Occidente, al mismo tiempo la realidad práctica es que no es mucha la gente que en otros lugares está accediendo a mejores condiciones de vida, y al contrario, si es más bien a la inversa el proceso, es decir, muchas de estas poblaciones están perdiendo su autonomía, están perdiendo su capacidad de decidir, están perdiendo sus aguas, están perdiendo su derecho a la tierra, están perdiendo sus formas de articular el trabajo, los conocimientos y los saberes en función de la imposición de un modelo occidental de pensamiento y un modelo occidental de desarrollo económico, ¿sí? Entonces, digamos que eso es, digamos, lo que basa la crítica a la mirada etnocéntrica, a la mirada etnocentrista. Bien, por otra parte, ¿sí? Aparte, digamos, de la crítica a este modelo dicotómico, ¿sí? Se produce también una crítica a una modalidad hegemónica, ¿no? O la más extendida de desarrollo occidental, promovido desde el mundo occidental, que digamos que sostiene su entramado económico sobre una explicación de la historia y de la moral, ¿no? de la evolución moral del salvajismo hacia la civilización, típica de lo que se llama la economía clásica, que está asentada sobre, a su vez, la economía clásica está asentada sobre una noción prevaleciente del objeto económico, que reduce el objeto económico a aquello que es susceptible de ser apropiado y que puede expresarse en términos monetarios y que puede ser producible. Al considerar la riqueza solamente el valor monetario, ¿no? Después de los procesos de producción, comienzan a ignorarse todos los efectos negativos del consumo de materia finita, todos los procesos negativos de la producción industrial que genera residuos, ¿sí? Y todos los procesos negativos que la producción industrial produce, ¿no? Con la degradación del medio físico que es la consecuencia de ese modelo de expansión económica. La mirada reduccionista o restrictiva, que supone otorgar valor solamente a aquellos bienes y servicios que adquieren un valor efectivamente monetario dentro del mercado, implica a su vez también ignorar toda una serie de procesos que se requieren necesariamente para que las cosas que están en el mercado y que tienen valor en el mercado efectivamente puedan tenerlo. No solamente se ignoran esos costes biofísicos de los que ya he hablado, sino también todo lo que da soporte a la existencia de la vida humana, como que se ha denominado, digamos, dentro de esta teoría feminista o economía ecofeminista, los trabajos de cuidados. Los trabajos de cuidado o los trabajos de la reproducción social. Quieren decir con trabajo de cuidado y con trabajos de reproducción social que para que un trabajador en una empresa, en una industria, ¿sí? aparezca cada día en su puesto de trabajo, vestido, almorzado o desayunado, ¿sí? alimentado, saludable, ¿sí? Y emocionalmente estable, se requiere de una cantidad muy importante de trabajos que no son tomados en cuenta por la economía, ¿sí? Se requiere de alguien que lave su ropa, ¿sí? Se requiere de alguien que le dé comer, que prepare su comida, se requiere de alguien que le dé soporte emocional, se requiere de alguien que le ofrezca, digamos, todo lo que significa el soporte para seguir viviendo cada día. Eso, cada persona, por lo menos las personas adultas, podrían hacerlo por sí mismas, ¿cierto? O bien realizando el propio lavado de su ropa, el almuerzo, la comida, la higiene, la limpieza, no sé cómo resolverían por sí mismos solos el soporte emocional sin comunicarse con otros, pero digamos las personas podrían resolver ese problema individualmente, cada uno el suyo, o podrían resolver ese problema
adquiriéndolo en el mercado. Adquiero mi ropa limpia, pero lo más común y la realidad práctica del modelo moderno, ¿no? Del modelo occidental de desarrollo, es que la mayor parte de esas tareas se realizan en el ámbito doméstico y abrumadoramente los realizan mujeres, ¿sí? No solamente la reproducción de la vida de las personas adultas, sino también la reproducción de la vida como entendemos la reproducción de los seres humanos, ¿sí? Evidentemente eso es obvio que son las mujeres las que se embarazan, ¿sí? Tienen los partos, amamantan o si no amamantan pues les dan los teteros modernos y les cambian los pañales y están pendientes de las criaturas que cuando son muy chiquitas pues necesitan que alguien esté pendientes todos los días y durante mucho tiempo de ellas, ¿sí? Tú no puedes dejar a una criatura de 3 meses durante 6 horas por allá en un lugar sin atención porque efectivamente se puede deshidratar, se puede morir, le puede pasar cualquier cosa. Es decir, requieren de una atención que es constante, ¿sí? Que es permanente y que es recurrente, es decir, que es cíclica. Y todo ese trabajo que abrumadoramente, es decir, en una gran proporción, recae sobre los hombros de las mujeres a las que se les asigna no solamente la crianza de los niños, sino también todo el trabajo doméstico en las unidades familiares, en las unidades domésticas, es un trabajo que por lo general no se visibiliza económicamente, es decir, que carece de valor. Sí, entonces, en ese sentido, están más o menos en un estadio similar, por decirlo de alguna forma, los recursos biofísicos y el trabajo doméstico, el trabajo de cuidados o el trabajo de reproducción social de las mujeres. Porque, por ejemplo, si a alguna persona se le ocurre decir, bueno, pues no sé, yo en una laguna, en un lago que hay cerca de mi casa, voy a poner una empresa, una industria de cultivo de trucha, por ejemplo, ¿sí? O de, no sé, o de percas, o de mojarras, lo que ustedes quieran. Y esa persona simplemente aprovecha una serie de recursos naturales que existen, que están ahí, que están previamente, ¿sí? Puede que ni siquiera tenga que pagar un alquiler ya no por el uso de una parte del lago, que a lo mejor sí paga un alquiler por usar una parte de ese lago, ¿sí? Sino por el ciclo del agua que está intervenido y que de alguna manera sufre una intervención al instalar una piscifactoría en ese lago o en ese río, ¿de acuerdo? Entonces, la naturaleza, de una forma gratuita, le ofrece esos recursos que son imprescindibles para ese emprendimiento, ¿sí? Como eso, ¿sí? Nosotros deberíamos de mirar qué otros elementos se producen de una manera que les dan ya algo a los emprendimientos productivos que luego tienen un valor económico, ¿sí? Podríamos pensar qué tanto pagan por los combustibles fósiles quienes extraen el carbón o el petróleo, porque el carbón y el petróleo ellos cobran, pagan por accederlo, pero no por producirlo, porque la naturaleza lo ha producido por ellos, ¿sí? Podríamos decir lo mismo de la polinización. Sí, efectivamente, ¿no? Las semillas son, como decía Vandana Shiva, las semillas son necesarias para cultivar y para comer, ¿sí? Pero la naturaleza produce las semillas, ¿sí? Y si obviamos el asunto de la producción de semillas transgénicas, la naturaleza produce las semillas por sí misma, ¿sí? Si los seres humanos tuviéramos que polinizar las plantas, no podríamos hacerlo, ¿sí? No tenemos recursos, no tenemos tecnología, ¿sí? Para polinizar las plantas y, preservar los bosques o preservar la flora, ¿sí? Es decir, no tendríamos en este momento recursos ni tecnología disponible suficiente. Entonces, es decir, la invisibilización de todos esos recursos biofísicos que son necesarios, que están ahí y de los cuales nos aprovechamos cuando realizamos algún emprendimiento productivo que luego va a tener un valor en el mercado, es muy semejante a la invisibilización de todo ese trabajo doméstico por el cual las mujeres, por lo general, no reciben una paga como trabajo propio. Si hay mucho, reciben una parte del salario que sus maridos les ofrecen, si quieren ofrecérselo, porque tampoco tienen obligación de hacerlo. Es decir, eso es una negociación que implica unas tensiones
a menudo unas tensiones domésticas por las cuales las mujeres acceden a los salarios de sus maridos, pero las mujeres no acceden a seguridad social propia, no acceden a servicios de salud propios, las trabajadoras domésticas, las mujeres que realizan el trabajo doméstico, y no acceden a un salario propio. Además, su trabajo no tiene horario, no tiene principio ni fin, es decir, que si el niño, muchachito, se enferma a las 3 de la mañana y hay que hacerle una guapanela, pues hay que levantarse a las 3 de la mañana y punto, ¿sí? Es decir, que por todo ese trabajo doméstico, que si uno va sumando y que si uno es realmente sensible a percibir qué valor tiene un valor enorme, ¿sí? Y tiene un costo de producción enorme, las mujeres no perciben nada porque ese trabajo no tiene valor económico, ese trabajo se realiza por debajo de la superficie del mercado y por lo tanto no recibe un valor monetario. ¿Sí? Permanece invisibilizado, así como permanecen invisibilizados esos factores y esos elementos biológicos que dan soporte a la vida y que dan soporte a las actividades económicas. Es ahí, en esa confluencia, ¿no?, de darse cuenta de cómo la forma, digamos, del pensamiento occidental económico, el pensamiento occidental científico, ha marginado a digamos, a esta parte del binomio, ¿no?, a esta parte que está a la derecha del binomio, cómo lo ha marginado, cómo lo ha invisibilizado, cómo lo ha no considerado importante, donde se encuentran el pensamiento y la crítica ecologista que reivindica que tomemos conciencia del valor, de la importancia de los recursos biofísicos, y el feminismo que predica o que plantea que tomemos en cuenta todo ese valor que tiene la producción de la vida, el trabajo doméstico y el trabajo de la reproducción, ¿no?, el trabajo de la reproducción social. Entonces ahí ese es el lugar, digamos, es como el punto de confluencia de estas dos teorías. En cierto modo, digamos que ha habido intentos más o menos bien intencionados, ¿sí?, de decir, bueno, pues si el problema es que estos dos aspectos, tanto el trabajo doméstico, el trabajo del soporte de la reproducción social, como los recursos biofísicos que pueden ser agotables, han sido invisibilizados económicamente, entonces la solución podría ser proponer un mecanismo, ¿no?, un sistema estadístico y económico por el cual nosotros podamos hacer por lo menos un estimado del valor que podrían tener estos recursos, ¿cierto? Entonces es donde nosotros comenzamos a ver que hacia los años 80, hacia los años 90, comienzan a existir ensayos de parte de sociólogos, de economistas, por otorgarle un valor al trabajo doméstico, es decir, al trabajo no pagado que está implícito, que implica, ¿no?, la reproducción social. En términos así, volúmenes globales, ¿sí?, hay una economista, bueno, hay varios, ¿no?, pero cito una economista que se llama Lourdes Benería, que se ha dedicado a este tipo de asuntos, que plantea que el trabajo no remunerado de las mujeres, tanto en el trabajo voluntario como en el trabajo doméstico, es aproximadamente un 80%, ¿sí?, equivale más o menos a un 80% de lo que es el trabajo remunerado en el mundo, es decir, del trabajo que sí es visible económicamente. Y a partir de ahí empiezan a, digamos, plantearse diferentes estrategias para poder darle un valor económico. Es decir, bueno, si el problema es que no se lo reconoce porque no se le da un valor económico, démosle un valor económico al trabajo doméstico. Ha habido diversas estrategias, como digo, diversos mecanismos para poder hacerlo. Uno de ellos ha sido la medición del tiempo. Las encuestas de medición del tiempo que preguntan a hombres y mujeres qué tanto tiempo dedicamos al día a actividades productivas y a las actividades reproductivas, ¿sí? Entonces, las encuestas de destinación del tiempo han mostrado que incluso en los lugares donde las mujeres estamos incorporadas completamente al mundo laboral y demás, seguimos siendo las responsables de una proporción mucho mayor que los hombres de ese trabajo de la reproducción social. La manera de valorar ese trabajo también ha tenido diversas iniciativas. Una de las más conocidas y de las más comunes ha sido la de tratar de valorar la hora, ¿no? Una vez hechas las encuestas de uso del tiempo, tratar de valorar la hora actividad en función de si fuera algo semejante a que tú pagas a alguien porque haga esa tarea.
Es decir, que si yo dedico, pues no sé, 1 hora y media en mi casa a realizar el trabajo doméstico, ¿cuánto me costaría esa hora y media? Si yo dedico tantas horas a transportar los niños al colegio, ¿cuánto me costaría si yo pagara ese transporte? Si yo dedico a llevar a mí, tengo no sé, una persona mayor o 2 personas mayores dependientes en mi casa, que hay que llevarlas al médico y digamos, realizar curaciones, darles las medicinas, etcétera, pues se calcula cuánto costaría en el mercado, ¿no?, un profesional especializado que hiciera esa tarea. Y entonces ahí es cuando el volumen de lo que valdría en términos reales todo ese trabajo se dispara y somos conscientes de, digamos, de la importancia, ¿no?, de la importancia y del valor si se le otorgara un valor económico. Pero de alguna manera también en el fondo se dice, ¿no?, y es cierto, que toda esa contabilidad nueva no deja de ser en el fondo una anotación al margen del sistema contable. Porque es una estrategia que puede ser válida para concienciar al público acerca, digamos, de la importancia de estos factores, pero en el fondo nosotros sabemos que si se rompe, si quebramos el ciclo del agua, si quebramos el ciclo de la capa de ozono, si quebramos el ciclo de la polinización, si quebramos el ciclo de los bienes de los recursos y impedimos, digamos, su proceso de reciclado, de reorganización, ¿sí?, de restitución, en el fondo no tenemos recursos económicos con los que poder solucionar el problema, ¿sí? Es decir, en este momento no tenemos ningún recurso económico para poder arreglar la capa de ozono, ¿sí? Es decir, el agujero de la capa de ozono, ni con plata, ni con los conocimientos que tenemos ahora, lo podemos restaurar. La única manera de restaurar la capa de ozono es permitir que los ciclos de su propio funcionamiento se vuelvan a funcionar, ¿sí? Si hablamos del asunto, por ejemplo, de la polinización, que es tan importante para la protección de los bosques y de las masas vegetales, pues es lo mismo. Es decir, si se mueren las abejas, como está sucediendo, ¿no?, es decir, si se mueren los animales que polinizan las flores y que polinizan las plantas, no hay plata suficiente ni en la Reserva Federal, ni en el Banco Mundial, ni préstamo de institución multinacional o multilateral de ninguna clase que pueda resolver ese problema, porque ni tenemos la tecnología y además el costo sería impresionante. Es decir, en realidad estos asuntos solamente aparecen en la práctica con valor económico cuando se han convertido ya en un problema y entonces vienen a tratar de solucionarlo. Pero en realidad no es una solución, sino que es un parcheo, ¿sí? No es una solución de fondo, sino que es un parche. Como digo, el ecofeminismo es un conjunto de reflexiones críticas y de prácticas sociales y políticas que es reciente, ¿no?, que no va más allá de los años 70 del siglo XX y que nace de la aparición de esa conciencia que estaba refiriendo antes acerca de la proximidad entre mujeres y naturaleza, o también nace de la conciencia de la similitud o el encabalgamiento entre la explotación desaforada de la naturaleza, que destruye los ciclos de renovación de la vida, la opresión de los pueblos no occidentales y el expolio de sus recursos naturales y la subordinación de las mujeres en las culturas patriarcales. Aunque es reciente, como digo, no es un conjunto homogéneo. Sin embargo, aunque no es un conjunto homogéneo, sí tiene digamos, algo que comparten todas sus vertientes. Una parte es evidenciar esas lógicas, ¿no?, que se transponen entre la degradación de la naturaleza y la explotación de las mujeres. Otro es la crítica a la, digamos, subordinación de la diversidad de la vida a la prioridad de la obtención de beneficios para unos pocos, de beneficios además inmediatos, es decir, que no perduran, ¿no? Es decir, ese es otro factor que es común a todas las tendencias. No es necesario que copien esto porque se lo van a mandar. O sea que esto es simplemente como un resumen ahí como para irnos guiando,
pero no es necesario que lo copien porque se lo van a mandar entre los materiales del curso. Y de alguna forma también la relegación tanto de la naturaleza como de las mujeres, como decía, al terreno de lo irrelevante, de lo no importante. También comparten las distintas versiones del ecofeminismo la percepción de que para cambiar este estado de cosas no sirven con pequeñas reformas, ¿sí? No sirve simplemente con ponerle una cara verde al capitalismo, ¿sí? No sirve simplemente con ponerle una cara amable a la lógica de la modernidad, sino que se requiere, además de una crítica profunda, la posibilidad de pensar una transformación igualmente profunda del sistema social y del sistema económico. Es decir, que lo que se requiere es sustituir el paradigma occidental, capitalista y patriarcal del desarrollo, basado en la opresión, en la explotación y en el beneficio de unos pocos, por un nuevo paradigma donde predomine el reconocimiento de la diversidad, ¿sí? Tanto de la diversidad biológica, ¿no? De la biodiversidad, como de las diversidades culturales, donde también de alguna manera se exalte o se ensalce que en lugar de percibir que la evolución del mundo es el resultado de una lucha por la supervivencia, digamos que se exalten otras ideas alternativas, otras percepciones alternativas, donde realmente se dé cabida a la importancia de las relaciones simbióticas y de las relaciones cooperativas, ¿sí? Es decir, que dejemos de ver el mundo tal como nos lo plantean las narrativas occidentales de la historia, ¿no? Como decía Hobbes, el hombre es un lobo para el hombre, ¿no? A partir de ahí elabora toda su teoría política y como se plantea desde la teoría de la evolución en cierta parte, o digamos desde una simplificación de la teoría evolucionista, ¿no? La supervivencia del más apto, la supervivencia del más fuerte como resultado de un permanente estado de guerra y de un permanente estado de competencia entre las especies y al interior de las especies, ¿no? Es decir, resolver que hay que pensar la humanidad y que hay que pensar la posibilidad de nuestra existencia humana en un planeta con recursos finitos requiere resolver una manera de pensar diferente, ¿no? Una manera de pensar diferente que nos permita entender cómo funcionan, por qué funcionan los mecanismos de simbiosis, los mecanismos de solidaridad, los mecanismos de cooperación entre especies y entre individuos que permiten que tengan lugar, digamos, los ciclos de la vida y que la vida se recicle y se renueve. Creo que en este contexto se entiende un poco mejor, o bueno, a lo mejor también ella se expresaba de una manera clara y meridiana, lo que estaba planteando Vandana Shiva en los videos al principio de la clase, al principio de la sesión, ¿no? Bueno, de alguna manera, entonces, lo que se plantea también es que la posibilidad de acceder a un modo de vida digno que sea extensible de manera universal requiere pensar de otra manera. Lo pongo a la inversa para que se entienda a lo mejor de una manera más obvia y más evidente. Si nosotros tratásemos de extender el modelo de consumo norteamericano, de la clase media norteamericana, ¿sí? No digo de la clase alta, digo de la clase media norteamericana, a todo el mundo, a todas las personas del mundo, el planeta no lo sostendría, ¿sí? Es decir, la degradación del planeta que entraría en colapso, ¿sí? Es decir, piensen que un norteamericano medio, ¿sí?, consume 1000 veces más energía al año que un niño en África, en Sudáfrica, en África, en el África subsahariana, que ya es mucho decir, pero bueno, ¿sí? Es decir, no podemos pretender que el modelo de vida del consumo, que el modelo de vida sustentado en el consumo y en el beneficio, es posible hacerlo universal. Para poder hacer universal un modelo de vida que sea digno para las personas, hay que pensar en otro modelo de vida. Vandana Shiva lo planteaba como pasar del paradigma occidental del beneficio a el paradigma de la sostenibilidad, ¿sí? Es decir, el paradigma de la sostenibilidad, o a veces también
lo llamaban el paradigma de la supervivencia, es decir, el paradigma, un modelo de cómo vivir dignamente sin destruir los ciclos de la renovación de los recursos naturales, de los cuales dependemos. Bien, voy a hablar un poquito como cada de estos, hasta las 12 tengo, ¿cierto?, para la primera parte, porque me hacen un descanso. Voy a plantear un poco como lo característico quizá de cada una de esas tendencias, ¿sí? El feminismo clásico es una crítica feminista que surge cuando empiezan a conectarse los mecanismos de subordinación cultural y económica y política de las mujeres en el patriarcado con la idea de la naturalización, con la idea de que las mujeres, digamos, son más cercanas por sus funciones biológicas y procreativas y procreadoras, son más cercanas a la naturaleza, ¿sí? Es decir, la asimilación entre la mujer y la naturaleza y generó una postura dentro del feminismo que trataba de también sacar a las mujeres de ese ámbito cerrado de la naturaleza y llevarlas, digamos, al ámbito de la cultura donde podrían acceder a la igualdad con los hombres, ¿cierto? La crítica, lo que hacen las ecofeministas clásicas es plantear una crítica a esta propuesta, ¿sí? En esos términos que yo le había planteado anteriormente, es decir, el modelo masculino no es accesible para todo el mundo. Si tratáramos de extender a todo el mundo el modelo masculino de consumo, el modelo masculino de vida, esos parámetros de una vida civilizada no alcanzarían los recursos para todo el mundo. Frente a esta, digamos, a una actitud, podríamos decir, moderna o modernista, que también le han llamado tecnoentusiasta, es decir, una actitud que considera que todos estos problemas de la degradación del medio ambiente y todo, no hay que preocuparse demasiado por ellos, no son para hoy ni para mañana, son para dentro de un rato, y para entonces ya alguien habrá inventado algo que nos solucionará el problema. ¿Sí? Es decir, cuando la capa de ozono, antes de que la capa de ozono esté a punto de desintegrarse completamente, ¿sí?, y que tengamos que utilizar 3 capas de bloqueador solar para poder asomarnos a la ventana, alguien habrá inventado una tecnología nueva que nos va a solucionar la papeleta, ¿sí? Nosotros no vamos a tener que pensar, simplemente la actitud tecnoentusiasta es que la propia tecnología va a poder resolver el problema por nosotros, ¿no? Frente a esta, digamos, postura tecnoentusiasta, se denuncia que la cultura tecnocientífica, que supuestamente debía reclamarse como un patrimonio también del que se debían de beneficiar las mujeres, en realidad fue ambigua con la liberación de las mujeres. Más bien, por ejemplo, podríamos pensar que las tecnologías de la reproducción, que aparentemente habrían beneficiado a las mujeres, pues por el control del cuerpo, los anticonceptivos que habrían permitido a las mujeres disfrutar de una sexualidad más libre y más plena, sin el temor a embarazos no deseados, etc. También, a su vez, tiene un efecto perverso, ¿sí? Entonces, la denuncia de este efecto perverso se relaciona con el hecho de cómo las mujeres son relegadas de esa cultura tecnocientífica, es decir, las mujeres son los objetos sobre los que opera la cultura tecnocientífica, pero no son quienes se apropian de ella en función de las necesidades de su propia emancipación, de su bienestar, de su libertad, sino como objetos de conocimiento, ¿sí?, que cada vez, digamos, van ocupando un lugar más marginal dentro del contexto de la producción de esos nuevos conocimientos científicos. En particular, en los años 70, muchas feministas norteamericanas denunciaron
Los tratamientos médicos hormonales, los tratamientos médicos científicos, de los cuales dependían los beneficios de grandes empresas farmacéuticas, como tratamientos que utilizaron a las mujeres como conejillos de indias, ¿sí? Si no lo saben, las primeras generaciones de píldoras anticonceptivas, antes de poderse vender en los Estados Unidos, se experimentaron con mujeres de América Latina, y se dieron cuenta de que los efectos que generaban tenían una gran cantidad de efectos secundarios de carácter hormonal, de carácter cardiovascular, incluso en la posibilidad de la futura reproducción de esas mujeres, de manera que en ese momento en que les estaban todavía haciendo muchos de esos ensayos, era muy lógico entender que muchas de esas tecnologías de la reproducción en realidad beneficiaban a unas pocas mujeres, pero en realidad la mayor parte de las mujeres las utilizaban casi que como campos de experimentación y muy pocas podían apropiarse de los beneficios. De hecho, lo mismo sucedió con las famosas terapias de hormonas, terapias sustitutorias de hormonas para las mujeres en la menopausia, ¿sí? Que entonces se empezaron a poner de moda que cuando las mujeres llegábamos a la menopausia, entonces nos tenían que dar unos suplementos hormonales para que no perdiéramos el calcio en los huesos, y al final, pues se ha ido demostrando con el tiempo que en efecto no eran tan buenas esas terapias sustitutorias, que esas terapias sustitutorias tenían una serie de complejidades y una serie de consecuencias en el resto del organismo que hacían muy dudoso que pudieran realmente plantearse como verdaderas terapias, y que habría que buscar otro tipo de terapias que fueran, digamos, más amigables y sobre las que las mujeres se pudieran hacer, digamos, más dueñas de su propio cuerpo, ¿no? Al hilo de esta crítica a esos usos utilitaristas y antiemancipadores de la ciencia y de la técnica, varias corrientes feministas reconsideraron esa oposición de la naturaleza y la cultura y reivindicaron la antigua, una idea, neo-arcaica de la identificación de las mujeres con la naturaleza, pero dándole la vuelta. Es decir, si antes se suponía que lo que predominaba sobre la naturaleza era la cultura, porque la cultura tenía que dominar y conocer a la naturaleza para poder beneficiarse de ella, lo que tratan de hacer es, como crear una retórica y una explicación acerca de que en realidad la cultura tecnocientífica nos estaba llevando al abismo y que había que investir a la naturaleza de un nuevo significado y acercarnos de nuevo a un conocimiento distinto del cuerpo, a invertir, ¿no? la importancia de ese binomio conceptual y resaltar la superioridad de la naturaleza y de las mujeres. En ese sentido, se produjeron mucha bibliografía, mucha literatura que afirmaba que la cultura masculina o masculinizante no tenemos agua, ¿verdad? Porque, que era una cultura militarista obsesionada con el poder y con el control, nos había abocado a un modelo económico suicida, a guerras criminales, ¿sí? Y que las mujeres que estaban por naturaleza más próximas a lo natural, ¿sí? Que por su biología, ¿no? Por su esencia estaban más cercanas de la naturaleza y de las funciones de la creación y de la recreación de la vida, eran más sensibles hacia la protección de todas las formas de vida, y que en esa actitud de proteger todas las formas de vida residía como una especie como de sustrato espiritual del cual habría que sacar los conocimientos y la fuerza para proteger a los seres vivos y oponerse así a una esencia masculina, determinantemente negativa, belicista, militarista y, en términos generales, negativa. Es decir, era coger el presupuesto del binomio anterior de naturaleza y cultura, hombre-mujer, pero darle la vuelta señalando solamente los aspectos positivos de una feminidad cercana a la naturaleza y asignándole todos los aspectos negativos a los hombres y a lo masculino.
Sin duda, hubo muchos términos que se elaboraron, ¿no?, en relación con ese cambio, ¿no?, con ese hacer bascular el binomio, pero en el sentido inverso. El ginecocentrismo, se habló de ginecocentrismo pues como una cultura centrada en las mujeres, se habló de biofilia, es decir, de unas formas de pensar la ciencia amables o que digamos, se sitúan del lado de la vida en lugar del lado de la muerte, al mismo tiempo que se consideraba que la cultura más masculinista era necrófila, es decir, centrada en la producción de la muerte, de las industrias militares y demás. Este tipo de feminismo neoarcaico, como digo, ¿no?, es decir, que retoma las ideas antiguas y trata de reciclarlas. Muchas gracias. También estuvo vinculado a algunas a muchas cosas relacionadas con cosas de la nueva era, ¿no?, como con cuestiones espiritualistas y asuntos de nuevos ritos, ¿no?, como una especie de neopaganismo asociado, digamos, a generar una cosmovisión diferente, una vinculación con la diosa madre, con las diosas de la fertilidad. Es decir, hay todo una parte de prácticas espirituales, espiritualistas en cierto sentido, que con el tiempo, en la década de los años 90, en los años 2000, ¿sí?, en el nuevo siglo, pues han ido siendo cada vez más reducidos a, digamos, productos de consumo, ¿no?, productos de consumo New Age, productos de consumo que, ¿no?, es como la marca amigable con el planeta, es decir, una serie de cosas que el propio sistema capitalista ha sido capaz de asimilar sin que le generen un cuestionamiento de fondo. Por otra parte, también este feminismo un tanto como que trata de plantear que existe realmente una esencia masculina y una esencia femenina, pero que les da el valor contrario a la visión tradicional. La esencia femenina es positiva, la esencia masculina es negativa, falocéntrica, militarista, necrófila y todo lo demás. También fue criticado precisamente por eso, ¿no?, por plantear que los seres humanos estamos compuestos de lugares esenciales, ¿no? Esa fue una de las críticas globales que más fuertes fueron con este planteamiento, y por una cierta con una cierta ingenuidad, ¿no?, como si todas las mujeres fueran iguales, como si todos los hombres fueran iguales, como si no hubiera muchos hombres comprometidos con visiones alternativas, ecologistas, con una crítica a los modelos de depredación del capital, y como si las mujeres, por el simple y mero hecho de ser mujeres, ya tuvieran abonado que tuvieran una visión más amorosa, más amigable con la naturaleza, más relacionada con el cuidado, cuando pues en la práctica sabemos que eso no es cierto, ¿no? Por otra parte, algunas prácticas marginales, ¿no?, de planteamiento de, bueno, pues en estos grupos solamente pueden dialogar y existir mujeres, también generaron un rechazo por ser consideradas insolidarias y marginadoras. Y en cierta medida, al ser el primer feminismo que se hizo visible, y como toda esa parte espiritualista que luego se comercializó tuvo, digamos, una gran publicidad, ha sido el ecofeminismo más conocido, y de hecho mucha gente que a lo mejor nunca ha oído hablar del ecofeminismo sí lo relaciona con esta perspectiva, ¿cierto? Es decir, es una perspectiva que ha sido muy divulgada internacionalmente y que también ha sido muy criticada, pero ha sido la primera, y por lo tanto, al ser la primera, fue, digamos, la que se hizo más visible y la que más estuvo de moda en los años 80. El ecofeminismo descolonial, ¿sí?, es también tiene un componente importante de ese nuevo espiritualismo, pero al mismo tiempo lo combina con una crítica importante a la modernidad occidental desde el punto de vista de los pueblos indígenas, de los pueblos oprimidos, de los pueblos colonizados. Podríamos, en gran medida, en una buena parte, situar a Vandana Shiva dentro de ese ecofeminismo descolonial. Es decir, Vandana Shiva es una persona que hace uso de todos esos referentes relacionados con
con una esencia femenina de la tierra, con una esencia de la gran madre, que tiene que ver con la cultura hinduista, con la religión hinduista, con una mirada de un nuevo espiritualismo, pero también es capaz de vincular eso a una mirada global, de crítica global al capitalismo, ¿no? Como hemos visto en los vídeos, a la cuestión de del reduccionismo y de la digamos, de la eliminación de la biodiversidad por los intereses capitalistas transnacionales que se ceban de una manera muy particular en los países pobres, ¿no? En ese sentido, ella misma también ha evolucionado en algunas de sus posturas de los años 80 hacia los años 90 y ha planteado, digamos, que aunque es necesario reconstruir una nueva espiritualidad, ella no considera que esa nueva espiritualidad sea algo que puede simplemente meterse en una botella y venderse en un chuzo, ¿sí? Es decir, que no es algo comercializable que uno puede simplemente utilizar accediendo a ello, bueno, pues porque tiene esos vacíos existenciales del mundo occidental y que entonces, bueno, vamos a hacer yoga y entonces eso nos va a, digamos, reubicar en nuestra relación con el mundo, sino que ella parte, digamos, de una mirada que sea al mismo tiempo crítica con el concepto de la modernidad occidental, pero no que no se llegue al extremo, digamos, del relativismo cultural absoluto, donde cualquier cosa que sea una cultura, digamos, aborigen o una cultura, digamos, no occidental, ya significa que en por sí es buena, ¿no? Es decir, ella plantea que hay que llegar a un término medio entre digamos, entre la expansión de la cultura occidental y de los valores de la modernidad de una manera muy acrítica, ¿no? Ese tecnoentusiasmo acrítico, y el relativismo cultural exacerbado que tampoco nos lleva a ningún lugar. Entonces ella plantea que también su mirada espiritualista tiene que ver con una relación con lo material, es decir, para ella ese nuevo espiritualismo no está exento de la vida práctica, de la vida cotidiana, de la vida de las mujeres y de los hombres, de los pequeños campesinos del mundo rural y de esa protección que ellos ejercen en la práctica cotidiana de la diversidad, tanto cultural como de la biodiversidad, ¿cierto? Y finalmente, como una reacción quizá a esa parte más esencialista, ¿sí? como una llamada de atención a que esa nueva identificación entre mujer y naturaleza, que quiso invertir los términos y decir que las mujeres asociadas a la naturaleza eran todo lo positivo y que los hombres asociados a la cultura eran todo lo negativo, era algo sospechoso, ¿sí? Y denunciando, digamos, un poco las posibles derivaciones, digamos, de alguna forma arbitrarias y autoritarias que se podían, ¿no? podían ir saliendo, podían ir emergiendo de esa nueva reconceptualización espiritualista. Aparece el ecofeminismo constructivista, que básicamente hereda toda la parte de la crítica a la modernidad de los anteriores, pero no adopta una posición crítica de rechazo completo a la modernidad occidental, sino que lo que hace es una aceptación crítica, llegar a donde ya llegaron los que se desarrollaron. Pero eso no es cierto. Cuando nosotros lleguemos a donde llegaron los que se desarrollaron van a estar en la otra, mucho más allá. Nunca vamos a llegar. Es imposible cerrar la brecha del desarrollo. El sistema está construido así. Esa es la lógica. Para que exista desarrollo en los países industrializados, tiene que existir el subdesarrollo en otros lugares, ¿sí? Como mucho podremos jugar entre si nosotros queremos formar parte de esos lugares o podemos escaparnos, pero siempre va a haber quienes paguen los platos rotos de la necesidad, ¿no? de esa libertad que tiene que superar los límites de la naturaleza. Y al mismo tiempo, esa preocupación porque el lugar, digamos, que las mujeres lograron adquirir cuando se habló de la libertad y de la igualdad, ¿no? Es decir, la posibilidad de que las mujeres se igualaran con los hombres, pero hay que pensarla también de otra manera, porque si la única, digamos, secuencia de igualación de las mujeres con los hombres es que nosotras, todas las mujeres, nos adscribamos al modelo que hay, que es el modelo
depredador, no cuidadoso del medio ambiente, donde lo que importa, digamos, es estar en lucha permanente por los recursos, ¿no? La competencia a todo costo, y hay que ganar la competencia como de lugar, ¿sí? Si no tomamos en cuenta los lazos de simbiosis y de solidaridad, si las mujeres lo que tenemos que hacer es igualarlos a los hombres, pues eso es lo mismo que pretender que los países subdesarrollados se igualen a los desarrollados. Es decir, es un modelo irreal. Nunca vamos a llegar, siempre va a ser una frustración y de alguna manera siempre va a tener algo debajo, siempre va a haber alguien abajo. Actualmente lo que se habla es de la cadena transnacional de los cuidados, de las tareas de cuidado, ¿sí? Para que las mujeres de los países ricos o las mujeres ricas de los países pobres nos podamos emancipar, tenemos que tener empleadas domésticas que son mujeres migrantes de los países pobres que cobran muy poquito, que no tienen seguridad social, que viven en la precariedad y que son las que resuelven el problema ese del trabajo doméstico y de la economía de la reproducción de las sociedades, ¿sí? Si no somos capaces de darnos cuenta de que no podemos aspirar a una libertad que no signifique la opresión de otros, entonces no nos hemos dado cuenta de que estamos en un problema bastante serio, ¿sí? Bueno, un poquito a trompicones para que nos vayamos a nuestro descanso y después pues les proponemos un taller. Si quieren, lo que podemos hacer es, como son cortitos, ver los videos de Yayo Herrero, por lo menos uno de ellos, ¿sí? Y luego les damos el tiempo para el taller. Bueno, muchas gracias por su atención. 10 minutos de receso,